Muy buena tarde a los que ya se encuentran conectados. Vamos a dar inicio en unos minutos. Muy buena tarde a todos y a todas. Bienvenidos a la actividad denominada clínica con el tema con el tema salud y seguridad ocupacional, que será impartido por el arquitecto Teófilo Mac, a quien le agradezco haber aceptado mi cordial invitación como nuestro invitado especial. Para continuar con el programa, procederé a leer la hoja de vida de nuestro invitado especial. Muy bien. Teófilo Humberto Mac Echeverría, arquitecto graduado de la USAC, maestría en Administración Industrial por la URL, especialización en Salud y Seguridad Ocupacional, Gestión Calidad, Gestión de Proyectos, facilitador especialistas de las 4D de Flanking COVID, actualmente parte del staff gerencial del Grupo Casado como gerente de ventas de SEMWA, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez.
15 años como gerente a cargo de la infraestructura de Tigo, Telefónica y Bell South. Consultor para evaluación, gestión de infraestructura y riesgos para el Ministerio Público de Guatemala y consultoría como gerente de obra civil para proyectos del BID y UCEE. Publicación de los libros Construyendo Empresas Exitosas desde la Calidad, Mantenimiento Proactivo Estratégico y Administración de Primera Línea, sin mencionar modelos de decisión del arquitecto Teófilo Humberto Mac Echeverría. Muy bien, para continuar con nuestro programa, le cederé la palabra al arquitecto Teófilo Mac Echeverría para impartir el tema de la conferencia, que es Salud y Seguridad Ocupacional. Puede proceder, arquitecto. Muchas gracias, Angie. Gracias por haberme invitado. De verdad, el tema es muy, muy importante. Y de hecho es un tema bastante amplio que podríamos decir que está de moda. O sea, pero al decir que está de moda no implica que va a estar vigente y se va a desaparecer. Es un tema que vino para quedarse. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver las razones de ellos. Entonces, como esta es una conferencia de una hora, o sea, tenemos poco tiempo, yo voy a proceder a tocar los puntos principales que tienen que ver con la salud y seguridad ocupacional. Y para empezar, quiero mencionar de dónde parte todo esto, o sea, porque es importante saber dónde inicia, ¿sí? ¿Dónde va a terminar? Seguramente va a seguir desarrollándose, pero ¿dónde inicia todo este tema de la salud y seguridad ocupacional? Eso inició en el 2000 y aquí hay un comunicado de prensa que salió en esa fecha. Entre el 19 y 20 de junio del 2000 hubo una conferencia, una reunión promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde participaron prácticamente todos los países de América Latina. En esta conferencia, en el año 2000, se determinó que los costos asociados con accidentes y salud de los trabajadores le representaban para el continente 76,000 millones de dólares, ¿sí? Anuales. Estamos hablando que es un montón de dinero, ¿sí? Pero no solo es lo que costaba a nivel de tiempo perdido, de lo que tenía que gastar instituciones como el ICS, salud, etcétera, etcétera, sino que además incrementaba imagínense ustedes una familia pobre, que tiene supónganse de 5 miembros, que el papá trabaja como albañil, supónganse. Estoy hablando de albañiles porque aquí seguramente hay muchas personas que están en el sector construcción. Imagínense que trabajan como albañiles y resulta que uno de ellos sale lesionado y por una situación catastrófica, dijéramos, termina sin piernas. Esta persona le va a costar muchísimo, dijéramos a la familia, le va a implicar que van a tener que cuidarlo el resto de la vida. Entonces, si ya viven en una situación de pobreza, eso incrementa más la pobreza. Y muchas veces esos accidentes que ocurren son accidentes que se pudieron haber evitado, ¿sí? Eso cuando estamos hablando a nivel de accidentes. Imagínense a nivel de enfermedades. Alguien que respire cemento, por ejemplo. El cemento saben que va a fraguar adentro de la persona. Entonces, cosas como estas son peligrosas. O que caiga de 2 metros, de 5 metros de altura. Ese tipo de cosas son las que se pueden prevenir y son las que se incluyen dentro del tema de salud y seguridad ocupacional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la salud y seguridad ocupacional. Este comunicado de prensa, Angie, te lo puedo pasar. Si alguien está interesado, lo pueden ver. Lo mismo que la presentación que vamos a ver el día de hoy. Aquí está todos los temas y todo lo que trata. De hecho, hay una parte donde habla que los países de Centroamérica se comprometen a implementar planes de salud y seguridad ocupacional. A partir de este momento es que en países como Guatemala se empezó a implementar algunas medidas. Sí, porque antes de eso no existía nada. Antes se llegaba a las obras y nadie usaba casco, nadie usaba chalecos reflexivos, no pasaba nada de esto. Y yo les sé decir que a mí me ha tocado en mi vida laboral ver algunas muertes que han ocurrido o enterarme de algunas muertes que han ocurrido
por cosas que realmente son, de verdad, es lamentable, cosas que se pudieron haber evitado si tan siquiera se hubiera tomado la molestia de gestionarlo o de darle seguimiento adecuado. Entonces, procedo con la presentación, ¿sí? Entonces tengo acá, la presentación es muy breve, no tiene muchas diapositivas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es ir tocando punto por punto, ¿sí? O sea, y recuérdense que este es, como dijéramos, los temas principales que ustedes pueden investigar si es que les interesa. Entonces, el tema de salud y seguridad ocupacional se le define SSO. Aquí vamos a hablar de lo que es la importancia y la razón de ser de la salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Quiero empezar con una frase. Quienes han estado conmigo con las Disculpe, clases, arquitecto, no ¿sí? ha cambiado de documento PDF. Permítame. Muy Voy bien, a, voy a, voy a proceder, perdón. no tenga pena. Vamos a ver. Aquí está, ahora sí. Excelente, ahí está. Gracias. Entonces, mire, pues, quiero empezar con una frase. Quienes han estado conmigo en algunas clases saben que yo acostumbro empezar con una frase que va relacionada al tema de alguien que dijo algo que se relaciona. Este es Alan Keeley, que nos dice lo siguiente: gestionemos la seguridad reconociendo cómo somos los seres humanos y dejemos de gestionar la seguridad de la forma que nos gustaría que fueran los humanos. Miren, los seres humanos somos complicados, ¿sí? Porque muchas veces cosas que son importantes para nosotros no las queremos hacer. Y muchas veces se tiene que convencer o, si no se puede convencer, obligar. En todo lo que es temas de salud y seguridad ocupacional, debemos primero proceder a convencer a las personas, venderles la importancia de la salud y seguridad ocupacional. Pero si esto no funciona, tenemos que obligarlos, ¿sí? Ahora bien, el primero que tiene que estar convencido es el profesional. Ustedes van a ser arquitectos, ustedes van a dirigir obras, ustedes van a estar a cargo de personas. Es responsabilidad de ustedes el asumir que la gente siga lo que está establecido. O sea, no es ganas de molestar a la gente, es algo que no está buscando por el propio beneficio de las personas. Sí, entonces, Alan Keeley nos dice esa frase: gestionemos la seguridad reconociendo cómo somos los seres humanos y dejemos de gestionar la seguridad de la forma que nos gustaría que fueran los humanos, seres humanos. ¿Ya? No es lo que nos gustaría, es cómo son. Sabiendo cómo son, hagámoslo de esa manera. Entonces, el punto es vamos a ver, aquí está, perdón. Bueno, entonces, ¿qué es la seguridad e higiene en el trabajo? Empecemos por cómo se define en Guatemala. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala lo define de la siguiente forma: es el conjunto de conocimientos que buscan garantizar el bienestar físico, mental y social del trabajador, y con ello su eficiencia en el trabajo, controlando aquellos riesgos que puedan producirle accidentes o enfermedades laborales. Ojo, estamos hablando de varias cosas: bienestar físico, bienestar mental y bienestar social, ¿sí? Son esas tres cosas. ¿De quiénes? Del trabajador. En este caso, si nosotros estamos en una obra, sería el trabajador que está en las obras, que no sabemos que no solo son albañiles. Hay albañiles, hay electricistas, hay pintores, hay carpinteros, hay ebanistas, hay textureros, hay una gran cantidad de diferentes tipos de profesiones. Pero en las obras lo vemos muy seguido. Controlando, ¿sí?, los riesgos que puedan producirle accidentes y enfermedades. O sea, se incluyen los accidentes y las enfermedades. Los accidentes ocurren por un descuido. Las enfermedades ocurren por una condición que ocurre en el lugar, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Controlándolo. ¿Por qué? Porque nadie está libre de riesgos. Si yo controlo muy bien el proceso, lo que voy a reducir es la probabilidad de que ocurra, pero tarde o temprano va a ocurrir, ¿sí? Si yo estoy en la calle manejando un vehículo, tarde o temprano voy a tener un accidente. Ok, cuando yo lo hago correctamente y estoy preparado, cuando ocurre el accidente, si estoy usando mi cinturón de seguridad, cuando ocurra, aumento mucho las probabilidades de no morir en el accidente.
¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sí. ¿En qué momento? Disminuyamos las probabilidades. Si ustedes gestionan obras y tienen 100 trabajadores y no lo gestionan, va a ocurrir mucho más pronto. Si ustedes lo gestionan y tienen todos los meses 100 trabajadores, probablemente no ocurre en 1, 2 o 3 años. Y tal vez el tipo de accidente que va a ocurrir va a ser mucho menor. O sea, reducimos mucho la incidencia de lo que ocurre. ¿Sí? Eso es, entendamos, esa es la salud y seguridad ocupacional. Entonces, bienestar físico, mental y social. ¿Sí? ¿De quiénes? De los trabajadores. ¿Qué buscamos con ello? Controlar riesgos. ¿Para qué? Para reducir o minimizar los accidentes y las enfermedades laborales. ¿Sí? Con esto queda bien definido. ¿Y eso quién lo define? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es, dijéramos, el ente que de alguna forma debe garantizar que eso se mantenga. ¿Sí? Ahora bien, en Guatemala, ¿desde dónde viene? O sea, ¿quién lo respalda? Recuérdense que la Constitución Política de Guatemala es el acuerdo que hemos hecho entre todos los que vivimos en este país y formamos parte de este país. ¿Por qué? Porque todos aceptamos que esas son las normas de convivencia. Eso es lo que nosotros nos define como nación. Entonces, tenemos que partir de decir que está garantizado en la Constitución Política de Guatemala, en el artículo 1 y en el 2. Prácticamente lo que dice la Constitución Política de Guatemala es: los guatemaltecos debemos tener un bienestar, ¿sí? Entonces, desde ahí se garantiza. ¿Para qué? Para nosotros y nuestras familias. En este caso sería para el trabajador y para las familias del trabajador. Si, por ejemplo, hay una señora que tiene su esposo, que es albañil, y tiene 2 niños, y esta persona fallece por un accidente laboral, ¿qué va a pasar con esa familia? Van a haber 2 niños que van a quedar huérfanos. Entonces, cuando nosotros gestionamos la salud y seguridad ocupacional, estamos garantizando la vida de esta persona, de sus hijos, de su esposa, de su familia. O sea, dense cuenta lo importante que eso implica, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otras instituciones están involucradas en eso? En el Código de Trabajo, que obviamente es reflejar lo que dice la Constitución Política de Guatemala, lo que está estableciendo el Ministerio de Trabajo, y lo refleja en el Código de Trabajo, en el reglamento del Ministerio de Trabajo, que es la parte operativa, el ICS, CONRED, CONASO es la Comité Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí hay algunos artículos que de alguna forma terminan de darle cuerpo a todo este esfuerzo a nivel de sociedad, a nivel del mundo, dijéramos, porque esto es a nivel mundial que se está manejando. El artículo 142, plan de emergencia del Acuerdo Gubernativo 33-2016, el artículo 137, que habla sobre plan de emergencia, formación de brigadas, exámenes ocupacionales, el decreto 78-2005, sistema de calidad, Acuerdo Gubernativo 137-2016, el decreto 6886 del Congreso de la República de Guatemala. O sea, no tenemos tiempo para ver todo esto, pero vamos a ver lo central, lo que todo eso nos lleva, ¿sí? Entonces, la ley 109 de 96, reglamento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, el acuerdo 04-2011 de CONRED, ¿sí? Las OSHAs, los ISOs, que son básicamente gestión de calidad de la normativa europea. Y cuando hablamos de las OSHAs básicamente tienen que ver con todo lo que es equipo de protección. Cuando ustedes trabajen en una obra y vean qué tipo de casco debe usar, qué tipo de zapatos, qué tipo de chalecos, verifiquen, o arneses, deben estar certificados por las OSHAs. Las OSHAs son normativas que certifican el equipo, ¿sí? Porque yo puedo venir y decir, ok, mi trabajador está utilizando un arnés, pero si ese arnés no está certificado, al momento de que ocurra, que deba funcionar, que la persona se soltó y se quedó ahí trabada, si no está certificado, podría romperse, ¿sí? Es un artículo de mala calidad, no cumple con la normativa, la persona igualmente se va a morir. ¿Por qué? Porque el equipo no está certificado. Entonces, tenemos como profesionales que garantizar
que el equipo realmente se encuentre certificado. ¿Y eso dónde lo certifica? Las OSHAs, ¿sí? No sé, Angie, vamos a tener, supongo, al final preguntas y respuestas, ¿sí? Así es, arquitecto. Vamos a tener un espacio para la resolución de dudas. Ok. Vayan guardando sus preguntas porque yo espero estarles tratando de explicarles lo mejor, pero si tuvieran alguna duda y quieren que toquemos algún tema, lo podemos ver al final. No tenemos mucho tiempo, pero yo espero que podamos abarcar lo más importante del tema. Entonces, ¿quién es responsable de la salud y seguridad ocupacional? La salud y seguridad ocupacional es responsabilidad del profesional a cargo de cada equipo en el lugar de trabajo, ¿sí? Si ustedes son arquitectos en una obra, si ustedes dirigen una obra, ustedes son los responsables de garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Es algo que, si bien es cierto, lo pueden delegar en el maestro de obra o quien ustedes quieran, pero al final de cuentas, si ocurre un accidente y la persona muere en el accidente porque no utilizaba el equipo adecuado, ustedes son responsables de esa muerte. O sea, ténganlo presente. ¿Eso qué implica? Dense cuenta, es una implicación seria. Implica que ustedes deben estar comprometidos con la salud y la seguridad de sus trabajadores. Ojo, que cuando digo sus trabajadores no me refiero solo a los que trabajan directamente con ustedes, de todos los trabajadores que están en la obra, aunque sea un subcontratista. Porque en una obra, yo puedo estar a cargo de una obra y tener mis albañiles, pero yo contrato a alguien que vaya a hacer un trabajo, por ejemplo, de carpintería. Los trabajadores que llegan a esa obra, aunque sean de un contratista, son su responsabilidad. Por lo tanto, ustedes deben exigirle a la empresa que su personal llegue con el equipo de protección y utilice lo que sea lo correcto, ¿sí? O sea, ustedes garantizan la seguridad y la salud ocupacional en su obra, no solo de sus trabajadores, sino de sus contratistas. Esa es su responsabilidad. Por lo tanto, debe ocupar el primer lugar en la mente de todo profesional, por lo que implica a nivel legal, monetario y social. O sea, hay una implicación legal, hay una implicación monetaria, ¿sí? Para la empresa, para las familias que sufren, para la persona que pudo haber resultado afectado, lo mismo que para a nivel social, ¿sí? Porque imagínense ustedes una persona que resulte lesionada y que ya no pueda seguir trabajando. ¿Quién tiene que cargar con esa persona el resto de su vida? La sociedad. Es cierto que se hace a través de la familia, sí, pero si esta familia cae en pobreza, ¿quién va a resultar pagando el pato, dijéramos, de todo esto? La sociedad, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante. Por lo tanto, no puede quedar de lado y no debe dejarse al azar. O sea, no es algo que, aquí pongo una imagen de tirar unos dados, no es de tirar los dados, es algo que debemos atenderlo, que debemos ponerle importancia. ¿Sí? ¿Cómo implementar un plan de salud y seguridad ocupacional? Las buenas prácticas en la materia indican que debe ser abordado como un tema de gestión, ¿ok? Es decir, que debe ser parte del ADN de la organización, ¿sí? Para que realmente tenga un efecto significativo. Miren, a nivel administrativo, cuando se habla de gestión, estamos hablando que debe manejarse. Entonces, si estamos hablando de gestión, eso implica que debe partir desde la alta dirigencia. Si ustedes trabajan en una empresa constructora y la alta dirigencia o los dueños no están comprometidos, es imposible que se pueda implementar. Ustedes podrán hacer algunas cosas, pero es necesario que desde la alta gerencia se implemente. O sea, no puede implementarse de abajo para arriba. La salud y seguridad ocupacional debe implementarse de arriba para abajo. Eso quiere decir que los primeros que tienen que estar subidos en el barco son los dueños de la empresa. Si los dueños de la empresa no están subidos en el barco, no se puede implementar. O lo que vamos a hacer va a ser solo paliativo, va a ser solo parchar el vestido, ¿sí? Entonces, tenemos que implementarlo desde arriba hasta abajo. Primera cosa. Por lo tanto, debe promoverse desde la alta dirección involucrando a todo el personal. Involucrados los dueños de la empresa, todos los demás tienen que involucrarse.
Ahí sí que no podemos decir, yo no me meto. Ok, no te metes, vas para afuera. Buscamos a alguien que se comprometa, ¿sí? Entonces, debemos hacerlo primero vendiéndole la idea a la gente, la importancia que tiene. Y si no se puede, tenemos que obligar. Las dos van acompañadas. Yo motivo a la gente y le digo, mire, vamos a entrar en esto. Pero además de eso, de una vez pongo normativas y reglas donde digo, quien no se suba al barco va para afuera, ¿sí? Yo conozco una empresa o conozco empresas donde la gente que no se compromete con la salud y seguridad ocupacional, en su contrato de trabajo dice que ese es motivo de despido. Ahí lo dice. No te comprometes, vas para afuera. Estás despedido, ¿sí? A ese nivel tiene que llegar. O sea, es un compromiso de la alta dirección, sí, pero es un compromiso de todos. Todos tenemos que estar subidos en el barco, ¿sí? ¿Cómo implementar la salud y seguridad ocupacional? Debe formar parte del proceso con personas responsables a cargo para evitar que la entropía termine acabando con todo el sistema. Miren, esta palabra la tengo resaltada, entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Sí? O sea, para que el salud y seguridad ocupacional en una empresa, en una institución funcione, tiene que haber personal a cargo. Es cierto que el profesional es responsable en la obra, pero debe haber un ente, un gerente encargado de salud y seguridad ocupacional que debe estarlo promoviendo. ¿Cuántas empresas no conozco yo donde deciden meterse a un plan de salud y seguridad ocupacional? Hacen un plan de simulacro de incendios o de todo lo demás. Lo hacen una vez y se olvida. Si lo hacen una vez y no lo siguen gestionando, se va a morir. Es como que ustedes siembren una plantita, pongan una semilla ahí, le echan agua una vez y de ahí no le vuelven a echar más. La plantita se va a morir, ¿sí? Entonces la salud y seguridad ocupacional debe gestionarse continuamente, de lo contrario se muere, ¿sí? Ahora bien, vean esta palabra, entropía. La entropía es la ley que dice que todo proceso que no se gestiona termina desapareciendo. La entropía es la segunda ley de la termodinámica que dice que todo tiende al caos o todo tiende a desaparecerse. Yo tengo una casa y no le doy mantenimiento, la casa con el tiempo va a desaparecer, ¿sí? Porque se va a empezar a deteriorar. El proceso, si yo no lo mantengo, si no le doy mantenimiento, tiende a desaparecer. ¿Eso qué significa? Yo, como profesional a cargo, debo estar constantemente velando porque se mantenga el proceso. Ya nos dimos cuenta de la importancia que tiene, ¿sí? Entonces, como tiene importancia, por eso tiene que haber un profesional a cargo, por eso es que tenemos que estarlo promoviendo. O sea, ¿qué significa esto? Desde antes de empezar una construcción, yo debo decirle a los trabajadores, tienes que usar tu equipo de protección, tu chaleco, tus botas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, garantizar que esto ocurre. Y durante todo el desarrollo de la obra debo estar constantemente verificando que eso ocurra. Empieza otra obra, nuevamente volvemos a empezar. La capacitación, explicar, tal. Eso significa, o esa es la forma de hacerlo. ¿Por qué? Para evitar la entropía. Lo anterior significa que debe manejarse con manuales, procedimiento, personal a cargo, capacitación, gestión continua del sistema implementado. ¿Sí? ¿Cómo lo garantizamos? ¿Cómo lo mantenemos? De esa manera. ¿Sí? Ojo, entropía. Objetivos de un plan de prevención de riesgos. Primero, evitar o minimizar los riesgos. Lo primero. Segundo, garantizar un adecuado nivel de seguridad al personal, ya sea por el equipo, ya sea por los procedimientos que se definan. Adecuar el sistema de gestión preventiva de la organización. O sea, no es lo mismo una empresa constructora en una obra que en una fábrica. Son diferentes procesos, pero eso está en función de un mapa de riesgos o de un mapa donde nosotros sabemos qué es lo que puede ocurrir. O sea, de acuerdo a la naturaleza intrínseca del trabajo que hacemos. Impulsar el principio de responsabilidad preventiva en todos los niveles de la organización. Eso es sin duda es importante. Es mejor prevenir que lamentar, sin duda. Y establecer instrucciones, normas y procedimientos de seguridad que deben estar por escrito y todo el personal debe firmar, ¿sí? Cuando nosotros implementábamos antes del mantenimiento de las torres, cuando yo trabajé en Tigo como gerente de obra civil, nosotros obligábamos a la gente, antes de ir a darle mantenimiento a las torres, que le dábamos un curso, les explicábamos qué era y nos firmaban la normativa y el reglamento para poder trabajar.
De ahí verificábamos que utilizaran el equipo de protección adecuado y de esta forma garantizábamos que el sistema funcionaba como debe ser. ¿Sí? De ahí, esta es una parte muy importante. Ya casi voy a terminar. Si se están aburriendo un poquito, pero ya poco falta. Miren, a nivel de salud y seguridad ocupacional es muy importante identificar dos conceptos que son muy diferentes. La gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque esto implica una enorme diferencia y esto es parte de la gestión de salud y seguridad ocupacional. Uno es peligro y otro riesgo. Y aquí les pongo dos ejemplos. Un cuchillo es peligroso, ¿sí? Porque me puedo cortar. Por eso es peligroso. Yo tengo una ladera muy inclinada, pensemos en el Cambrai, lo que pasa en Guatemala, una ladera inclinada que es susceptible de derrumbarse. Esas son peligros. O sea, el cuchillo es peligroso, la ladera es peligrosa. Pero y entonces dice, es la condición inherente a una situación, objeto, animal o lugar con el potencial de dañar. ¿Sí? Un león es peligroso, una serpiente de cascabel es peligrosa. Ok. Pero si la serpiente de cascabel está solita, si en esta ladera que está susceptible de derrumbarse no pasan vehículos o no hay una casa abajo, no hay problema. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde viene el problema? Para eso incluimos la segunda palabra, que es el riesgo. ¿Y qué es un riesgo? Es la probabilidad que se tiene de sufrir un daño, lesión o pérdida. Y la probabilidad ocurre porque en esta ladera montañosa, que es peligrosa, nosotros decidimos construir casas acá. Entonces, estamos metiendo, o dijéramos que los humanos nos estamos metiendo en un riesgo. ¿Por qué? Porque si esta ladera se va a terminar cayendo, ya sea antes de 2 años va a haber un montón de muertos por la gente que decidió construir su casa ahí, ¿sí? Ese es un riesgo. Entonces, un cuchillo es peligroso, sí, pero no es lo mismo que lo esté manejando un chef profesional, si es un cuchillo muy filoso, que sabe y se entrenó para ello, a que lo esté usando un niño de 2 años o un niño de 5 años. Si ese niño de 5 años va corriendo con el cuchillo y de pronto se cae, ¿qué puede pasar? O sea, el riesgo de que esta persona pueda resultar lesionada o pueda incluso hasta morir es muy alto porque un niño no debería jugar con un cuchillo, no lo debería manipular, ¿sí? Entonces, los humanos no deberíamos de construir casas como en el Cambrai, que sabíamos que tarde o temprano se iba a terminar derrumbando, ¿sí? Y eso se sabía. Se vino abajo la montaña, se murió un montón de gente. Entonces, ¿quién es responsable de ello? La montaña está tranquila ahí. El león puede estar tranquilo en su hábitat, pero si nosotros decidimos irnos a meter ahí, ¿quiénes son los que están corriendo un riesgo? ¿Quién es el que está provocando que alguien pueda fallecer? Nosotros. Entonces, en gestión de salud y seguridad ocupacional se debe manejar muy bien lo que es un peligro de lo que es un riesgo. ¿Sí? Y finalmente, aquí ya, con esto ya termino, las 4 áreas que abarca la salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Y son diferentes profesionales, son la seguridad en el trabajo, ¿sí? La higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología. Cuando hablamos de psicosociología, estamos hablando de que psicólogos hablan de que hay personas que asumen actitudes riesgosas. Entonces, un psicólogo debe evaluar por qué eso ocurre. La ergonomía, los arquitectos sabemos de ergonomía, es que las construcciones, el equipo que se esté usando sea el apropiado para la persona que la está usando. Hay un ejemplo muy interesante con esto de la ergonomía. Nosotros estamos implementando, por ejemplo, cilindros contra incendios en una fábrica donde trabajan muchas mujeres. Tenemos que considerar que para manipularlo y la colocación debe estar en un punto donde una mujer lo pueda usar. Una mujer tiene un cuerpo un poco, dijéramos, no tan robusto como el de los hombres. Entonces, si lo colocamos y no consideramos eso, de nada sirve que cuando ocurre el incendio, ellas no lo pueden descargar y no lo pueden usar. Entonces, eso es parte de la ergonomía. La higiene industrial básicamente tiene que ver con hacer las cosas como deben hacer y la seguridad en el trabajo, que en cierta forma la higiene tiene que ver con lo que es enfermedades, ¿sí? Y la seguridad en el trabajo tiene que ver con evitar los peligros, ¿sí? Entonces, en un caso, la higiene industrial puede ser, si es un lugar
que hay mucho polvo, utilizar las mascarillas adecuadas para que la persona no sufra lesiones en los pulmones. Esa es parte de la higiene industrial. O que tenga las lámparas, si es una fábrica, adecuada para que no se lesione la vista. La seguridad en el trabajo implica que si hay una obra que se está ejecutando, debemos protegerla para que alguien no caiga en las varillas de acero que están saliendo de una cimentación, por ejemplo. Alguien va pasando, cayó ahí y va a terminar enterrado con los hierros en la obra y se va a morir. Ese tipo de cosas, entonces debemos de proteger esas obras, esas zanjas, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, yo con esto termino. Angie, si tú tienes preguntas o alguien quiere hacer preguntas, sí. Gracias, muy amable arquitecto. Vamos a aperturar el espacio para la resolución de dudas. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar su mano o escribir en el chat. Vamos con la primera compañera, Melanie, por favor. Adelante. Gracias, buenas tardes. Primero, muy bonita actividad, arquitecto, como siempre es un placer poder escucharlo. Gracias. Sus sabias palabras pues nos ayudan un poquito. Tengo una duda, referente justo ahorita a lo último que estaba diciendo, creí que todavía iba a tardarse más, por eso levanté la mano de una vez para pedir mi turno. Cuando se refiere a lo de la psicología en la salud ocupacional, ¿cómo es que la debemos de manejar nosotros como coordinadores de una obra? Ya, bueno, mira, es que cuando hablamos de la psicología de la salud y seguridad ocupacional, tiene que ver con, hay un tema, los investigadores han descubierto que en los seres humanos hay algo que se llama el sesgo de resultado. El sesgo de resultado dice que cuando una persona empieza a asumir una conducta riesgosa, la sigue haciendo. Vean, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que hay un trabajador que trabaja con, por ejemplo, que trabaja madera y que tiene la sierra que corta la madera. Debe usar el equipo adecuado de protección, guantes, protección y todo lo demás. Si una vez lo usó y no le pasó nada, el sesgo de resultados dice, ah, ya viste, no lo usé y no me pasó nada. Eso significa que una conducta riesgosa se sigue replicando, ¿sí? Alguien, te voy a poner otro ejemplo. Alguien viene y yo trabajé en Tigo pintando torres de 60 a 72 metros. El equipo de protección implica que tú tienes que usar el arnés con doble gancho y todo lo demás para irte conectando y todo lo demás. Hay un procedimiento para ello. Ok. Pero había gente que decía es que mucho calor y que no puedo y que el casco y que yo no me muevo bien. Se lo quitaba. Si una vez decide quitárselo, sube y baja la torre y no le pasó nada, entonces él puede ser que se lo quite a mitad del trabajo. La siguiente vez le va a poner menos importancia y menos importancia hasta que ocurra el accidente. Recuérdense que es una probabilidad de que ocurra. A la primera vez que haga o asuma una conducta riesgosa puede ser que no pase, pero ahí lo que está aumentando es la probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer en una obra es verificar que la gente no asuma la condición riesgosa. Eso es lo que tienes que hacer. Tú lo identificas y tú sabes que tiene una condición riesgosa y es el sesgo de resultado. Tú tienes que decirlo primero motivando y dígale, mire, su familia, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Sí? Pero si no quiere, lo tienes que obligar. Ya es, primero te lo doy con dulcito y todo lo demás. Ok, ¿no quieres? Bueno, entonces ahí va obligado. Y no quiere hacerlo, bueno, lo siento mucho, pasa por tu cheque, estás despedido. No sé si me entiendes. Esa es la forma de gestionarlo. No sé si te quedó claro. Sí, muy bien, arquitecto, muchísimas gracias. Vaya, de acuerdo. Gracias, compañera. Gracias, arquitecto. Vamos a proseguir con Rosy. Rosy. Muy buenas tardes. La pregunta sería, ¿existe algún tipo de legislación en el país con respecto a seguridad ocupacional o el equipo de protección personal para contratos? Porque realmente es la modalidad que se está utilizando en el país, ¿verdad? Casi toda la mano de obra es subcontratada. Bueno, mira, te lo voy a plantear de esta forma. ¿Cómo lo hacíamos nosotros? Ok. Primero, antes que nada, en toda la legislación, si tú la consultas y la lees, habla de lo que está establecido en ley acá. Pero en Guatemala es tradición, y yo cuando he dado clases siempre lo he dicho, cuando no exista una normativa o algo en la legislación nacional, tienes que irte a la internacional.
Aquí en Guatemala siempre se respalda lo que está colocado ahí. ¿Eso qué quiere decir? Tú te vas a las OSHA y en la OSHA te define qué tipo de equipo de protección y todo lo más. Verificas que esté certificado y ahí te vas. ¿Cómo se debe manejar a nivel de subcontratistas? La forma de hacerlo es en el contrato de una vez tú colocas que debes seguir las normas de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Siguiendo la legislación nacional. Pero tú, a nivel de empresa, debes tener ya tu reglamento y tu procedimiento definido. O sea, tienes que tenerlo por escrito. Entonces, cuando tú firmas un contrato, tú de una vez le entregas una copia al contratista y lo dices, forma parte del contrato. Ahora bien, cuando llegan los trabajadores, como tú ya lo tienes establecido dentro de tu procedimiento, le haces firmar, tú le das una breve charla y le dices, mire, los procedimientos son estos, una breve charla y le haces firmar que debe usar el equipo de protección y seguir la normativa. O sea, sí tienes que tenerlo por escrito. Entonces, cuando tú le colocas eso, ya la persona sabe que lo tiene que hacer. Ahora bien, ¿por qué lo tienes que hacer de esta forma? Por varias razones. Una, si la persona no cumple, tú lo obligas y si no, lo despides, lo sacas fuera, ¿sí? Le dices, disculpe, aunque no sea tu contratista, llamas a tu contratista y le dije, no está usando el equipo de protección. Están trabajando a altura, por ejemplo, que estén colocando vidrios en un edificio de 5 niveles y en el último nivel y no está usando el equipo adecuado, tú lo sacas de la obra, ¿sí? Esa es la primera cosa. Y la segunda es, si ocurre un accidente en la obra y la persona falleció, tú te quitas la responsabilidad. Porque si esa persona te firmó el documento diciendo que sí sabe cuál es la norma y que tú lo colocas ahí, cuáles son los reglamentos y los procedimientos, al momento de que venga cualquier abogado, tú le dices, disculpe, yo se lo dije. Y yo le advertí. Aquí está, mire, yo no soy responsable. Está bien, yo no puedo asumir, o sea, yo debo hacer todo lo posible porque no ocurran este tipo de cosas, pero tienden a ocurrir. Entonces, para protegerte, o sea, primero es proteger a la familia, pero para protegerte tú legalmente también debes tener un respaldo. Y ese respaldo, ¿cómo lo tienes? A través de un documento donde tú se lo hiciste ver, tú se lo explicaste, tú le diste una charla, ¿sí? Tú le explicaste cómo debería usar. Ese es el procedimiento que deberías de seguir, ¿sí? No sé si te quedó claro, Rosy. Sí, me quedó claro. ¿El equipo de protección personal es responsabilidad de la empresa entregárselo al trabajador o es como comúnmente se hace que mitad o les dan una unidad, por ejemplo, los cascos, pues que tienen una vida útil? Y lo Ya. que pues yo he podido observar también es que el tipo de calzado, por el costo que estos tienen, es con normativa, pues para el sueldo de un albañil o de alguien, pues es elevado el costo, ¿verdad? Bueno, mira, eso depende de la empresa, pero si yo fuera un subcontratista, yo se lo daría como parte del, o sea, yo se lo daría como cuando tú lo das de alta al trabajador, tú deberías de dárselo. Pero si el trabajador no lo cuida adecuadamente, tú lo obligas a que él lo mantenga. Te lo hace inicialmente y aquí está tu equipo. Perfecto. Resulta que a los 3, 4 días ya no lo tiene. Ok, entonces es responsabilidad tuya. Dale. O sea, yo se lo daría, pero eso depende de cada empresa. Ese ya es un tema de gestión. Yo lo que sé es que tiene que tener el equipo y cómo debería ser. Debería ser parte de los costos que debería asumir la empresa porque es un costo, sí, pero el costo de no hacerlo es mucho más alto. ¿Sí? Es lo que decía el BID en esa conferencia del año 2000. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a continuar con las preguntas. Jenny, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernanda Raut. Más que una pregunta es una aportación. Yo me dedico también a lo que es el área de seguridad industrial. Tengo un diplomado en seguridad industrial por parte del INTECAP y me he dedicado a esto en los últimos 4 años aproximadamente, aparte de la supervisión de proyectos. Y existe mucho lo que mencionaba el arquitecto, el tema de no pasó nada, ya veo que lo hice y no me pasó nada, ¿verdad? Entonces, el punto es hacer conciencia a los trabajadores. Nosotros trabajamos para una empresa de Walmart. Se trabaja para la supervisión de proyectos de Walmart.
Aparte de planificación, también se supervisa el área de seguridad industrial. Y lo que la empresa de Walmart tiene implementado son los permisos de trabajo. Se tienen clasificaciones de permiso de trabajo según lo que se vayan a trabajar. Trabajo en caliente, trabajo en alturas, confinamiento, trabajos especiales. Conforme al tipo de trabajo, va a depender el equipo de seguridad industrial. Otra cosa que se implementó, que son las charlas previas a el inicio del trabajo, porque ya sucedió que se les indica cómo utilizar el arnés, porque muchas veces los trabajadores llegan y no saben exactamente cómo colocarse un arnés o cuál es la forma correcta de utilizarlo. Entonces, lo que se hace es que antes de iniciar cada día laboral, se les da una charla de 5 o 10 minutos, dependiendo del tema, para que ellos estén enterados sobre las normas de seguridad, ¿verdad? Se hace una hoja con un listado donde colocan su nombre, número de PI y firma, porque entonces eso respalda, como decía el arquitecto, al momento de que hay algún incidente, está la hoja donde recibió la charla sobre cómo utilizar el arnés. Sí, ¿por qué no lo usó bien? Porque no quería usarlo, ¿verdad? Sucedió hace un par de meses con otra empresa. La empresa había dado la charla de seguridad sobre trabajos peligrosos. Una persona bajó una bóveda que se utiliza en estas tiendas y se deslizó del carro en el que la llevaba, desplazándola porque no la llevaba asegurada. Él ya se encontraba en el área de parqueo. Al momento de que perdió la estabilidad, porque topó con una piedra, perdió estabilidad de la bóveda y le cayó en la pierna. Y le partió la pierna, o sea, el hueso se lo partió en dos, ¿verdad? Ya se había tenido una charla sobre esto y fue parte de lo que le sirvió a la empresa que estaba supervisando como respaldo de que ya se le había dado indicaciones de cómo hacer el trabajo y aún así lo hizo de una manera no correcta. Entonces es muy importante todo lo que mencionó el arquitecto. Yo lo que quería hacer era una aportación y muchas gracias por el tema, es muy interesante. Se está implementando más en las empresas ahora de que sea obligatorio que tengan todo su equipo. Nosotros, si no tienen el equipo de seguridad, no pueden empezar a trabajar. Por más que digan se va a trazar el proyecto, no se trabaja. Igual que otra aportación es de que la persona encargada de seguridad industrial en el proyecto tiene la potestad de decir no se hace el trabajo y puede parar el proyecto hasta que se cumplan las normativas, ¿verdad? Es porque se está poniendo en riesgo la vida de las demás personas, no solo de la persona que está en riesgo, sino las personas que se encuentran alrededor. Sí. Únicamente, gracias. Sí, Jenny, tú mencionaste exactamente, todo lo que tú dijiste es exactamente la forma correcta de hacerlo. Mi expertise era cuando yo trabajaba en Tigo como gerente de obra civil. Nosotros era más que todo trabajo en altura, lo que manejamos. Entonces, nosotros definimos que para la pintura de la torre hicimos un manual, un pequeño manual de creo que era una hoja, donde explicaba cuál era el procedimiento, utilizar el equipo normado. Entonces debe colocarse el arnés debe subir, debe ir conectando, porque básicamente el arnés lo que hace son varios puntos de contacto, donde tú vas conectando acá, te desconectas acá, conectas acá, te conectas acá, etc. Entonces definíamos eso. Que muchas veces a ese le llaman el paso del mono. Sí, pero básicamente era el procedimiento, o sea, estaba definido ahí. Aparte de eso, nosotros llegamos a implementar, porque Tigo no tenía trabajadores en sí, sino eran subcontratistas. Entonces, la norma, nosotros no lo podíamos hacer en cada sitio porque obviamente quedaban muy lejos. Lo que sí hacíamos era que le pedíamos el listado de los trabajadores y todo el listado, o sea, no podía ninguno trabajar en ninguna obra si no había recibido una charla. A mí me tocaba darle las charlas. Entonces venía, les explicaba el procedimiento, el arnés, el equipo y todo lo demás, y de último les pedía que firmaran que iban a hacer tales torres, firmando donde ellos habían recibido la charla, donde se les explicaba y se les obligaba. Y a la empresa se le obligaba o se le decía en el mismo contrato que estaba obligado a que sus trabajadores lo hicieran. Yo tenía supervisores y la instrucción con los supervisores era: si llegaban a un sitio donde estaban dando mantenimiento a la torre y encontraba personal que no estaba usando el equipo, tenía que bajarlos de la torre,
sacarlos de la obra y expulsarlos. O sea, esos trabajadores se le mandaba una nota al contratista diciendo que esos no podían seguir trabajando en la obra, en ninguna otra obra. Estaban fuera, sí, a ese nivel. Entonces, aún así, ocurrieron algunos accidentes. Entonces, pero eso no respaldó porque nosotros estábamos protegidos, teníamos la información. O sea, realmente es lamentable, no es aquí de culpar a algo, pero uno de los casos más dramáticos fue de un muchacho que era un ayudante, estaban pintando la torre y él por bajar rápido a traer pintura, se quitó el arnés, se vino bajando, se le trabaron los pies y se vino abajo de 60 metros de altura. Cayó literalmente muerto en el sitio. Entonces, lamentable, ¿sí? Entonces, esos casos que pasaron varias veces, ocurrieron en algunas oportunidades, lo que hacía era documentarlo y a la siguiente charla decir, miren, esto pasó con tal fulano, tal cosa. O sea, es lamentable, uno no lo quiere hacer, pero la gente a veces no entiende la importancia que eso tiene. Entonces, por eso digo, primero es motivarlos. O sea, debes hacerlo por tu familia, pero si no quieren, obligarlos. Y llegar al punto donde decir lo que tú decías. Lo que dice el encargado de salud y seguridad ocupacional es, no quieren usar el equipo, es motivo de despido. O sea, a ese punto. Con nosotros era, no está usando el equipo, mi supervisor tenía instrucción que a la gente la sacaba. No me importaba que la torre tenía que terminar de pintarse en tal fecha, no me importa. Yo decía, no me importa el plan de gestión, en cuánto tiempo tenía que terminar. Lo que a mí me importaba era más la vida de las personas. Entonces, lo que tú dices es correcto, ¿sí? Tal vez yo trabajo con caliente y todo lo demás, no lo manejábamos tanto porque nosotros era trabajo en altura. Pero básicamente es el mismo procedimiento con las características que tiene cada trabajo, ¿sí? Pero sí hay que definir procedimiento, el tipo de equipo según el tipo de riesgo, y el procedimiento es básicamente el mismo. O sea, una charla previo a. Eso siempre te tienen que firmar y obligarlos si es necesario. Al punto de, si es necesario, no se inicia el trabajo hasta que no empiece. Entonces, en una obra, deberías de gestionar eso. Ok, si en medio de la obra entra un nuevo trabajador, tienes que darle la charla, firmar el documento, darle el equipo. Porque la obra va entrando y saliendo gente. Eso significa que todo el tiempo lo tienes que estar haciendo. ¿Sí? Gracias, Jenny. Gracias. Gracias, compañera, por compartirnos tu experiencia y gracias, arquitecto. La siguiente pregunta es, ¿a partir de cuántos trabajadores se debe contar con documentación de plan de riesgos laborales? Consulta a nuestra compañera Rebeca. Mira, lo que pasa es que al final de cuentas la salud y seguridad ocupacional debe ser para todos, aunque sea solo una persona, en teoría. Lo que pasa es que si tú pides a alguien que llegue a trabajar a tu casa, probablemente y es solo un albañil, probablemente no lo vas a hacer. Pero teóricamente todo el mundo debería usar su equipo de protección, aunque sea solo una persona. ¿Verdad? No es que diga, sí, porque una persona no lo va a usar, lo tiene que usar, lo debe usar. Porque al final de cuentas no es que porque sea una persona no va a haber probabilidad de riesgo, el riesgo está ahí implícito. Entonces debería de haberlo. Ahora bien, lo que pasa es que depende del tipo de trabajo, ya cuando estamos hablando de empresas constructoras que ya tienen un procedimiento antes de iniciar cualquier obra, debería de haber un manual de procedimiento. Es bien sencillo. Tú vas a usar, ya muchos de esos manuales, mucha de esa información la pueden encontrar en internet. Es simplemente definir cómo va a ir pegando, cuando va colocando el andamio. Hay muchísima información donde dice cómo se coloca correctamente un andamio, cómo se debe atrancar, cómo se debe colocar cada una de las piezas, cómo se debe embrizar, cómo se debe fijar abajo. Ese tipo de cosas ya existe. Entonces, lo único que tenemos que hacer tendríamos que venir a hacer un documento donde explique tal, y el equipo. ¿Cuál es el equipo que deben usar? Casco, chaleco, botas, zapatos de punta de acero. Entonces, eso es el equipo mínimo. Si vamos a trabajar en altura, tenemos que utilizar el arnés de doble punto, lo que nos decía, ¿cómo se llama? Lo que nos explicaban acá hace un ratito. Fernanda. Sí, perdón, se me fue el nombre. Entonces, eso ya existe. Entonces, deberíamos de tener, y no es una cosa tan larga, porque por lo menos lo que nosotros habíamos definido para Tigo era una página, eran de una hoja de lado a lado. Eso era lo único que tenía y ahí estaba explicaba el equipo bajo la normativa
y explicaba qué era lo que tenía que usar. O sea, eso debería ser, no importa la cantidad, debería ser todo tipo, desde una persona en adelante, debería de ser el ideal. Muy bien, excelente, muchas gracias, arquitecto. Muy bien, si ya nadie tiene alguna duda o comentario, vamos a proceder según nuestro programa a compartirles el reconocimiento a nuestro invitado especial, el arquitecto Teófilo Humberto Mac Echeverría. Le daré lectura al siguiente. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, sede de la Antigua Guatemala. Otorga el presente diploma a Teófilo Humberto Mac Echeverría por su participación en el webinar Salud y Seguridad Ocupacional, correspondiente al desarrollo de la actividad clínica de PPS, celebrada el 2 de noviembre del año 2022, firmada por nuestro coordinador de la sede La Antigua Guatemala, el arquitecto José Antonio Dávila Calderón, y firmada por nuestro supervisor docente de la práctica profesional supervisada, el arquitecto Alan Morales. Muchas gracias, arquitecto, por haber compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia y por brindarnos este material que va a ser muy útil con respecto a la aplicación de nuestros conocimientos ya en la parte profesional. Voy a dejar de compartir. Y no sé si quisiera usted compartir algo más con nuestros compañeros. No, yo solo, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esto. Creo que es un tema muy interesante y claro que sí, siempre estamos dispuestos ahí a apoyar en lo que haga falta a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez y lo mismo a todos los profesionales, los que están estudiando todavía, incluyéndote a ti, Angie, ya dentro de poco, colegas, estamos ahí para apoyarnos. Muchísimas gracias, arquitecto. Muy bien, para continuar con nuestro programa, les acabo de proporcionar el enlace para la lista de asistencia de los estudiantes de práctica profesional supervisada, a quienes iba dirigida. Muy bien, vamos a dar por finalizada nuestra conferencia denominada Clínica con el tema de salud y seguridad ocupacional, impartida por el arquitecto Teófilo Mac. Muchas gracias, a quien le agradecemos enormemente por haber impartido la conferencia y por compartirnos su experiencia y conocimiento. Muchas gracias, arquitecto, de nuevo. También un agradecimiento a los participantes, a los que se pudieron conectar el día de hoy. Muy bien, vamos a finalizar nuestra conferencia. Gracias. Gracias. Si gusta, se puede quedar un momento, arquitecto.